Nos ha planteado Antonio Piñero, como era de esperar, un magnífico punto de partida, un magnífico punto de inicio sobre el Grial, y nos ha dejado bien claras muchas cosas, como siempre. Gracias, maestro, por tu intervención. Me ha hecho trampa, lleva el reloj adelantado 5 minutos. Ha deducido los que tú has utilizado para presentar. Bueno, a continuación, sigo estando triste porque se ha acabado esto. A continuación vamos a presentar, Diego va a presentar su novela, su última novela, Javier Sierra, novela que ha ganado el premio Planeta del año pasado, del año 2017, una magnífica novela, como ya ha revelado Antonio Piñero, una novela que nos lleva a ese mundo en el cual Javier es un verdadero maestro, ¿no? Ese mundo de los que nos hacen ver más allá de lo obvio. Javier tiene una habilidad especial para apasionarse por los mundos desconocidos, por el más allá, pero no por el más allá en el sentido esotérico también, sino sobre todo en el sentido de lo vital, de lo emocional. Es un novelista magnífico, es un periodista extraordinario, lo ha demostrado en todas y cada una de sus novelas, desde La Dama Azul, desde La Pirámide Inmortal, El Ángel Perdido, que tiene mucho que ver con esta tierra, con Galicia, El Maestro del Prado, algo que empezó siendo una especie de ensayo y acabó siendo una novela realmente estupenda, La Cena Secreta, que les diga que ahora nos regala esta magnífica novela, El Fuego Invisible. Antes de que Javier les cuente El Fuego Invisible, yo voy a comentarles una anécdota. Yo estaba el año pasado, en octubre, en la cena del Premio Planeta, el día 15 de octubre, en la mesa de al lado de Javier. Estaban Javier y Eva, ¿me acordáis? Y fue el primero a levantarme corriendo, cuando dijeron, el ganador es, the winner is Javier. Me levanté corriendo, le di un abrazo a los dos, a Eva y a Javier por detrás. Enhorabuena, cuánto me alegro. Y me dice Javier, pues no sabes que sales en la novela. Y efectivamente, José Luis Corral, que soy yo, es un personaje secundario, pero un personaje de la novela que es un profesor de historia medieval que está apasionado por las piedras, Miguel, Vicente, por las piedras, y que escribe novelas históricas. Javier, muchísimas gracias por estar en Berín con nosotros y queremos escuchar cómo has escrito, por qué has escrito y qué ha significado para ti, además del premio, esa novela tan maravillosa que es El Fuego Invisible. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que no les ha dicho José Luis Corral es que además de él como personaje, como dice el secundario, no lo es tanto, también hay otro personaje en la novela, otra persona real citada, que es Antonio Piñero, que también aparece en las páginas del Fuego Invisible. Y eso es así porque creo que es obligación de los novelistas que trabajamos en esta materia de novela histórica dar pistas a nuestros lectores sobre las fuentes de información. Y durante muchos años Antonio Piñero y su análisis de la historia sagrada, de los textos, para ser más precisos, de los textos que configuran el corpus, en fin, de la religión cristiana, pues han sido de gran iluminación y de gran interés para mí. La aproximación racional, con mente del siglo XXI, a unos hechos que sucedieron hace 2000 años, a veces se antoja un camino áspero y difícil, pero creo que necesario. Y la novela puede ser un vehículo para que ustedes, lectores del siglo XXI, se acerquen a esa, digamos, a esa aproximación. Déjenme decirles una cosa antes de empezar. Bueno, primero quería dar las gracias al Concello de Berín y a todos los organizadores de estas jornadas de novela histórica, porque no solamente están logrando que ustedes y nosotros, es decir, que los lectores y los creadores tengamos un punto de encuentro interesante en un lugar como este tan lleno de historia, sino también porque la novela histórica, además de entretener y de acercar y de divulgar la historia, también tiene un punto que ustedes supongo que lo habrán apreciado en estas jornadas, que a mí se me antoja cada vez más fascinante. Con la novela histórica, el novelista, que a veces es historiador, como el caso de José Luis Corral, o de Antonio Piñero, que es un experto en textos antiguos, pero a veces no, consigue algo muy interesante, y es que dentro de la novela
el creador de la obra, el autor, se siente con una libertad especial para reflexionar sobre la historia. Eso no se consigue en el mundo académico. El mundo académico a veces es tan rígido por el esquema en el que uno tiene que trabajar, que no le permite a un creador unir ciertos puntos de la historia porque falta, digamos, el documento, la referencia, la alusión exacta que permita justificar esa unión de puntos. Pero en la novela ese obstáculo desaparece y uno puede pensar libremente y rellenar las lagunas históricas que nos da el pasado con el concurso de la más poderosa de las herramientas que tiene el ser humano, que es el sentido común y también la imaginación, pero sobre todo el sentido común. Bueno, quería decir esto porque a veces se establece este diálogo, este debate entre lo que es novela histórica, lo que es historia, las diferencias que hay entre uno y otro género y la importancia de uno y otro género, y yo creo que con esto lo centro bien. Bueno, dicho esto, les hablaré un poco, no demasiado, del Fuego invisible, porque una novela debe leerse, no debe contarse, pero sí que les voy a contar algo sobre la construcción de El Fuego invisible. Esta novela es una novela que yo la enclavaría clarísimamente en un género medieval, pero revisitado en nuestros días, que es la novela de búsqueda, lo que los franceses llaman la novela de quête. De alguna manera, los personajes de la obra se ven empujados por distintas circunstancias a una búsqueda que es más grande que la vida, que es trascendente, y que es verdad que a partir de la segunda mitad de la obra está muy vinculada al grial, pero en el fondo el origen de la búsqueda no es el grial, es una pregunta filosófica. La novela parte de una inquietud que a mí me acecha como creador desde hace muchos años, a la que se han abocado muchos grandes autores de la historia en los siglos precedentes, que es una pregunta muy del mundo clásico, por cierto, Antonio. Es la pregunta de dónde vienen las ideas, ¿no? Esa inquietud que tienen los grandes de la historia cuando de repente logran armar un argumento, logran deducir algo y piensan que eso es tan poderoso, es una idea tan brillante, es un eureka tan grande que tiene por fuerza que haber sido dictado de una dimensión superior, del mundo de los dioses, ¿no? Antonio Piñero antes ha subrayado mucho una palabra que a mí me parece clave y que es clave, de hecho, en el desarrollo de mi novela, que es la palabra visión, ¿no? El concepto de visión, el concepto visionario. Bueno, esto es una preocupación importante porque muchos de esos grandes argumentos, de esas grandes ideas de la historia, vienen de visiones, aunque después nos olvidemos de ellas. Yo menciono en El Fuego invisible la historia de David Salas, que es el protagonista, es el hombre que cuenta en primera persona todos los hechos, que es un joven que trabaja para el Trinity College de Dublín y que acaba de terminar una tesis sobre Parménides de Elea. No es una elección casual. Parménides de Elea, uno de los grandes de la filosofía, uno de los padres de la filosofía, vive en el siglo VI a.C., es por lo tanto anterior a Platón. Lo poco que conocemos de Parménides es precisamente a través de los textos de Platón. Tiene un concepto muy curioso. Él quiere saber cuál es ese origen de las ideas y desarrolla una técnica para comunicarse con los dioses y obtener esas ideas de la esfera superior. Le pasa un poco lo que a Platón. Platón cree que las ideas son entes, son cosas que existen en sí mismas, que no necesitan el cerebro humano para interpretarlas o al ser humano para interpretarlas, sino que existen en una dimensión superior y que ocasionalmente nos conectamos con ellas. Parménides tiene ese concepto y desarrolla esa técnica que él llama la incubación, la incubatio. Y la incubatio, la incubación consiste en algo que al mundo moderno no nos vendría nada mal, que es aislarse del ruido. Vivimos probablemente en la civilización más ruidosa que ha existido sobre la faz de este planeta, pues aislarse del ruido y durante unas horas de aislamiento total, en una cueva, decía Parménides, lograr acallar, aquietar el cuerpo de tal manera que solamente importe lo que venga de fuera. Y lo que venga de fuera son las ideas. Bueno, eso está en la base filosófica de la novela, pero en realidad la novela termina haciendo otras deducciones.
Piénsenlo, las grandes ideas están aquí entre nosotros gracias a un instrumento que estamos utilizando de manera continua. Ese instrumento es la palabra. La palabra es quizá lo que nos diferencia del resto de seres que pueblan este planeta, el resto de animales que pueblan este planeta. Los seres humanos tenemos una tendencia muy especial, muy particular. Pensamos que somos distintos a los seres, al resto de animales de este planeta. Somos un animal más, pero somos un animal que ha logrado articular sus ideas con palabras. Ha logrado crear un instrumento que es capaz de abstraer, de concentrar conocimiento en una serie de términos. Y hay términos que han cambiado la historia. Y uno de esos términos en los que se fijan los protagonistas de mi novela es el término grial. Yo quiero investigar esa historia, me pongo hace ya años tras la pista de este asunto, y lo que hago es utilizar una técnica muy aprendida en la facultad, en mis años de universidad. Yo estudié periodismo, estudié ciencias de la información, y lo que nos dicen siempre en la facultad, en los primeros años, es que a la hora de armar cualquier tipo de información, uno tiene que acudir siempre a la fuente. La palabra clave es la fuente. Y la fuente de la palabra grial, yo entiendo que es la que les ha expuesto hace unos minutos Antonio Piñero, que son los textos del Nuevo Testamento. Tanto los evangelios que citan brevemente, porque realmente la alusión a ese hipotético grial es muy leve, en los 3 evangelios, quito el de Juan, y en la carta de San Pablo a los Corintios. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando yo me acerco a esa fuente, resulta que ninguno de los evangelistas usa el término grial. Ese término no está en los evangelios. Pero me doy cuenta de algo más, algo que es muy fácil de detectar y que ustedes también, si releen esos párrafos de los evangelios, encontrarán enseguida. Y es que cuando Lucas, Mateo o Marcos hablan del momento de la institución de la Eucaristía, lo que dicen es que Jesús tomó un cáliz o tomó un vaso, ya según las traducciones, ¿no? Es decir, están hablando de un objeto común de la vajilla, que es algo que está sobre la mesa, un cáliz o un vaso. En ningún momento dicen tomó el grial o lo singularizan como un objeto con nombre propio. Es algo común. Eso a mí me choca extraordinariamente. Y comienzo a buscar dónde está la primera mención del grial, tal y como nosotros la entendemos. Lo que ustedes tienen en la cabeza respecto al Santo Grial, y quizá lo que cambie algo después de esta tarde con nosotros, es el concepto mítico del grial. Ustedes tienen en la cabeza probablemente a Indiana Jones y la última cruzada, cuando Indy entra en esa especie de cueva donde hay un caballero, y el caballero que lleva allí desde las cruzadas vivo gracias al grial le dice a Indiana que escoja. Previamente ustedes han visto a un nazi que ha elegido mal, ¿se acuerdan, no? Y que se ha deshecho. Y Indy toma la iniciativa y escoge un cáliz, el más humilde que está allí entre esa colección de utensilios, que es de madera. Bueno, Antonio me corregirá, pero históricamente sería impensable que hubiera un cáliz de madera en una mesa, un objeto poroso en una mesa para una celebración importante como la cena de Pascua. Pero da igual, eso es Spielberg, nos lo pasamos por alto, y elige el cáliz de madera, y con el cáliz de madera bebe Indiana Jones, bebe su padre, que estaba ahí fuera con un agujero de bala, ¿se acuerdan? Y los dos se salvan y tenemos Indiana Jones para rato, ¿no? Eso es el mito. Porque si uno se va a la fuente, descubre que la primera fuente que habla del grial nos cuenta una historia que no tiene nada que ver con la última cena. Y esto a mí me volvió a resultar muy chocante. La primera mención a la palabra grial, a ese nombre propio, no sería nombre propio, sería el verdadero nombre propio sería Santo Grial, pero luego matizaremos. Pero la primera mención se encuentra en un texto escrito en época de las Cruzadas, entre 1180 y 1190.
En esa década, no sabemos con exactitud la fecha, un trovador llamado Chrétien de Troyes, que trabaja al servicio de Felipe de Flandes, que es un señor que ha participado en la Segunda Cruzada, escribe un texto en el que cuenta una aventura que a la gente, a la mentalidad de la época, le resulta fascinante. Es la historia, permítanme utilizar este término, la historia del perfecto palurdo. El palurdo, el paleto, es un chico joven que vive en el campo, en medio de un bosque, con su madre, y que un día, ajeno por completo a lo que está sucediendo en la Europa de aquellos años, lo que está sucediendo se resume en un término que a ustedes les va a situar inmediatamente, son las cruzadas. Bueno, pues ese niño que vive ajeno a las cruzadas, un día sale a cazar con su jabalina y en medio de un claro del bosque se encuentra con un grupo de caballeros perfectamente pertrechados, con todas sus armas, han establecido un campamento, tienen allí sus caballos, y el muchacho, que no ha visto nada, nunca parecido a aquello, se acerca temeroso a aquellos hombres y les pregunta, con la voz trémula, si acaso son ellos ángeles venidos del cielo, porque lo único que tenía como referencia aquel niño en su cabeza eran las lecturas de la Biblia que le hacía su madre allí en esa casita donde ellos vivían en medio del bosque, aislados del mundo. Los caballeros se ríen del muchacho, dicen, ¿de dónde habrá salido este ignorante? Y el niño, lejos de venirse atrás, empieza a hacerles preguntas. Él tiene un ansia por saber quiénes son aquellos caballeros. Les pregunta de dónde vienen, a qué rey sirven, por qué llevan las armas que llevan, qué significan los blasones, los escudos, ¿no?, que llevan con ellos, por qué visten a los caballos. Nunca había visto un caballo vestido. Y aquellos hombres le dicen, no, tú, lo detectan en su mirada, tú lo que quieres es ser como nosotros, tú quieres ser un caballero. Dice, claro, por supuesto que quiero ser un caballero. Tienes que ponerte al servicio de un mentor, de un maestro. Ese niño se las ingenia porque ya ha visto que se ha abierto un mundo ante él que desconocía, busca a ese mentor y el mentor lo primero que le dice es, muchacho, si quieres ser un caballero como nosotros, lo primero que debes hacer es dejar de hacer preguntas. Imagínense ustedes lo pesado que se debió poner aquel muchacho, que no hacía más que preguntarlo todo. Y lo primero que le dicen es que debe dejar de hacer preguntas. Pasan varias cosas. El muchacho, con su capacidad de cazar, derriba a un caballero, le quita las armas, el caballero Bermejo, y con sus armas bermejas, rojas, emprende una aventura por el mundo parecida a la que siglos después emprenderá Don Quijote, ¿no? Y en una de aquellas andanzas llega a un castillo. Y aquí es donde, según el cuento del Grial, interviene el Grial por primera vez. Llega a un castillo que está al lado de un río, él vadea el río y unos pescadores le dicen que el señor del castillo le recibirá. Se va el caballero hasta el castillo, le reciben allí los sirvientes del señor, le invitan a desmontar, a quitarse las armas, a relajarse, a descansar aquella noche en el castillo y le dicen, bueno, si quieres, puedes cenar con nuestro señor. Y el muchacho acepta la cena, se va a cenar con él y cuando están sentados en la mesa, al fondo de la sala, de repente aparece un cortejo de personajes. Hay uno que lleva una espada, que parece, en fin, recién afilada, maravillosa, un objeto maravilloso. Hay otro que lleva una lanza, de la lanza cae una gota de sangre permanentemente al suelo, que aquello le llama mucho la atención al caballero, al joven, porque, en fin, aquello es un prodigio. Y delante de todos ellos va una bella mujer que sostiene en su mano un cuenco del que irradia una luz sobrenatural, unos rayos misteriosos. El rey, que se da cuenta de la fascinación de su invitado por aquel cortejo, le dice, es el Grial. Pero el caballero, que ha sido educado para no preguntar, no pregunta a quién llevan ese objeto ni qué es el Grial, palabra que era rara, que nunca había escuchado.
El muchacho se va a dormir, o el caballero se va a dormir, y a la mañana siguiente, cuando despierta, el castillo está vacío, no hay rastro del rey, del cortejo, de los sirvientes, no hay nadie allí en el castillo. Abandona el lugar como si hubiera tenido un sueño, y al salir se tropieza con una muchacha que reconoce casi la misma mirada que los caballeros habían visto tiempo atrás en el bosque, cuando se encontraron por primera vez con ese hombre. Y le dice la chica: ah, has visto el grial, ¿verdad? Y no has preguntado por él. Has perdido tu oportunidad de poseerlo. El muchacho casi enloquece porque se da cuenta del error que ha cometido y decide buscar el grial. Más adelante el cuento del grial volverá a situarnos a este joven años después, en un lugar en el que se encuentra con un ermitaño que sabe dónde está el grial, ese objeto por el que, si lo volviera a ver, ya preguntaría por él. Y cuando parece que el caballero está encarrilado hacia ese nuevo escondite del grial, se acaba el libro. Chrétien de Troyes probablemente falleció antes de terminar el relato y no lo contó qué era el grial ni a quién servía el grial, pero queda claro, leyendo ese primer texto, son unos 25.000 versos y apenas, perdón, son unos 9.000 versos y apenas 25 versos se dedican al grial. Queda claro que el grial es un objeto que está en manos de un reino cristiano en el centro de Europa, pero en ningún momento se vincula, en ningún momento, a la mesa de la última cena, a Jesús de Nazaret, a la historia sagrada, a los textos evangélicos. No hay ni la más mínima conexión. Chrétien de Troyes, como digo, muere en esa época, deja el texto sin acabar, pero el texto empieza a leerse en las cortes y resulta muy atractivo esa búsqueda de ese objeto. Y sobre todo lo que genera es mucha discusión. Como no se resuelve qué es el grial, cuando se terminaba de leer en una corte el cuento del grial, la gente discutía sobre qué podía ser, ¿no? Y aquello resultaba muy atractivo. A unos 100 kilómetros de Troyes, donde se escribió esto, unos años más tarde, unos 20 años más tarde, hay un escritor, otro trovador, que decide escribir su continuación de la historia. Ese hombre se llama Wolfram von Eschenbach. Estamos ya en la frontera con Alemania, antes lo ha citado Antonio Piñero. Y Wolfram von Eschenbach, que no ha oído nunca la palabra grial, que resulta ajena por completo a su idioma, interpreta que el Graal, a él le suena como a piedra, e interpreta que el grial es una piedra. Y, de nuevo, no dice nada que vincule el grial con Cristo, con la historia de la última cena, no dice nada. No lo vincula, de hecho. Lo que sí dice, y esto es interesante, es una pista que yo agarro, lo que sí dice es que Chrétien de Troyes escuchó la historia del grial, y aquí viene una conexión muy interesante con algo que acaba de decir Antonio Piñero. Escuchó Chrétien de Troyes la historia del grial de un judío llamado Flegetanis, que le dictó esa historia en Toledo. Es decir, estaba situando Wolfram von Eschenbach la fuente de información del grial en la península ibérica un tiempo antes, es decir, en el siglo XII, quizás inicios del XII más o menos. A mí eso me pone en guardia, porque de alguna manera yo siempre había pensado, como probablemente muchos de ustedes, que esto del grial en todo caso tenía mucho más que ver con la tradición del rey Arturo, Avalon, Glastonbury, Gran Bretaña, quizá norte de Francia, pero no la península ibérica. Y aquello se queda dentro de mi cabeza, ¿no? Pero sigo buscando dónde está el nacimiento de la conexión entre grial y cristianismo. Y el nacimiento de esa conexión llega a principios del siglo XIII, cuando un nuevo trovador, en este caso es un fraile, se llama Robert de Boron, francés, cisterciense, escribe la historia de Merlín. Y en la historia de Merlín cuenta que el grial es la copa que utiliza José de Arimatea para recoger la sangre de Cristo en la cruz. Ahí es donde empieza el lío.
a partir de esa, vamos a llamar, tercera gran continuación del cuento del Grial, es cuando se acuña el mito contemporáneo, el que está establecido de este asunto. Yo soy escritor, como José Luis, como Pepe Calvo, como Alejandro, en fin, como Toti, que estuvo aquí, como Antonio. Sabemos que cuando escribimos una historia, muy rara vez partimos de la mente en blanco, por no decir que es casi imposible. Es decir, uno siempre parte de referentes, de historias que ha leído antes o que ha escuchado antes, de cuentos, de relatos previos, ¿no? Y yo quise ponerme en la piel de Chrétien de Troyes y de alguna manera pensar dónde estaban esas historias que podían haber iluminado el cuento del Grial y por qué los elementos que utiliza. Y ahí empieza una búsqueda que me lleva a encontrar ciertas pistas, ciertos elementos que me serán de grandísima utilidad para redactar El fuego invisible. Uno de ellos es especialmente llamativo. El Grial es descrito, como les decía antes, por Chrétien como ese objeto que sostiene una doncella, es un cuenco del que irradia una luz sobrenatural, ¿no? Y que procesiona en un cortejo con hombres. Bien, 60 años antes de que Chrétien redactara esa descripción primera del Grial, un anónimo pintor estaba terminando de revocar unas pinturas que pasarán luego a la historia como obras maestras del románico, en un ábside de una iglesia a las afueras de un pueblo pequeñísimo, en un valle remotísimo, perdido, prácticamente insignificante, de los Pirineos, llamado el Valle de Boí. Allí, en esa iglesia que hoy conocemos como San Clemente de Taúl, pintó un enorme Pantocrátor, que es una representación de Cristo en majestad inspirada en Juan, regresando al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos. Y debajo de ese Cristo en majestad, donde está en la portada del libro, es el que sostiene un libro abierto que dice «Soy la luz del mundo», ¿no? Bueno, pues debajo de ese Cristo en majestad, el artista incorpora un elemento pictográfico que no se había utilizado antes en ninguna iglesia cristiana. Coloca un friso con los apóstoles, el colegio apostólico, y primus inter pares, allí en medio, como la principal protagonista entre ese cortejo, pinta a la Virgen, que es muy sorprendente, pinta a María, y la pinta como una doncella que mira directamente al espectador, que sostiene en sus manos un cuenco del que irradia una luz sobrenatural. Ese cuenco es tan sagrado, eso es lo que da a entender el pintor, que la Virgen no lo toca, lo sostiene a través de un manto, o sea, tiene un manto, una tela, y a través de la tela sujeta ese cuenco. Es la descripción del Grial exacta, pintada 60 años antes en esa iglesia. Cuando me pongo a investigar un poco qué es lo que puede haber llevado a ese pintor a representar aquello, me encuentro con que es en esa zona de los Pirineos donde se utiliza ya desde el año 1000 al menos un término para definir a esos cuencos. Ese cuenco es un cuenco muy común en las vajillas de la Edad Media, y el término que se utiliza en esa zona y que aparece en testamentos de la Seu d'Urgell del año 1000 es grazal. Grazal. Grazal, si lo escucha un francés, probablemente terminará convertido en Graal, y de ahí el cuento del Grial. Es decir, que de alguna manera el cuenco que estaba ahí se llamaba grazal en esa zona y estaba representado de la manera que después Chrétien de Troyes incorporará en su texto. Me parecía que era una conexión muy interesante y me obligó a más movimientos, a más investigación. Y pensé, eso me pasa por ser novelista y no historiador, porque a lo mejor si soy historiador no me permito esa licencia, ¿no? Si hay una representación gráfica de ese objeto, ¿de dónde vienen los otros objetos? O sea, ¿qué ha inspirado esos otros objetos? Y me pregunto en especial por uno que terminará teniendo mucho peso en los relatos continuadores del cuento del Grial, que es la espada que terminará con Robert de Boron teniendo nombre propio y que ustedes conocen, es Excalibur,
¿no? La espada que extrae a Arturo siendo niño y que lo convierte en rey, lo legitima como monarca. Pues bien,